A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Que las bendiciones y la paz sean con el último de los mensajeros y profetas divinos, Muhammad ibn Abdullah, y con los inmaculados de su familia. Esta charla es para realizar lo que llamaremos una anatomía de una calumnia, para lo cual mencionaremos de manera detallada y tal vez explícita algunas cuestiones de índole sexual. Con estas palabras no vamos a defenestrar a ninguna corriente religiosa, ni a sus figuras notables, y mucho menos a sus creencias y normas. Es más, al mencionar asuntos relacionados con otras corrientes, se lo hará mientras nos imponemos pensar de la mejor manera y con la más confiada y más justa de las opciones que conllevan las expresiones del idioma y la terminología usual de los especialistas y expertos en sus disciplinas. Bueno, la presente charla es una manifestación excepcional y botón de muestra para, aunque sea una vez, medir con detenimiento las acusaciones de mal gusto dentro del consumo fugaz de acusaciones sembradas con la mala intención, lo cual es una actitud reñida con cualquier sistema de ideas, incluso profano y ateo. En el Islam no hay problema con tratar temas que abordan cuestiones sexuales, mientras sea para definir la postura, juicios y ética relacionada a los mismos, o para prevenir y eliminar el peligro que puede suponer la ignorancia al respecto y de lo que le atañe. Pero no deja de ser desagradable responder calumnias y embustes relacionados con aberraciones sexuales que no acepta ninguna mente sana y que, para aumentar la carga de descrédito propuesto, mayormente están condimentadas con deducciones cargadas de un léxico repulsivo y descripciones gráficas obscenas de todo lo que aparejaría tal falsedad atribuida al chiismo en general, a un sabio shia en particular, o incluso a una persona corriente y ordinaria, pero definida como representativa de algún modo de la shia. Es trágicamente lamentable ver que de tanto en tanto surjan comentarios de extremistas e intolerantes sugiriendo que los sabios shias aprueban y legitiman las peores obscenidades imaginables. Generalmente, cuando los shias escuchamos esos insultos, las consideramos al nivel de quien surgen y aplicamos la ley coránica que dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Y cuando los ignorantes se dirigen a ellos, les responden salama, paz. O aquella otra ley que dice وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Y cuando pasan junto a las palabras vanas, lo hacen como es propio de la gente noble, مَرُّوا كِرَامًا. Si bien no hace falta tener gran sagacidad y profundos conocimientos para advertir que esas afirmaciones son calumnias, producto de la animosidad de intransigentes obcecados, que no encuentran forma de sustentar sus débiles y retrógradas posturas más que en el rechazo ciego a los demás, no obstante, la repetición obsesiva de las mismas puede provocar que neófitos y curiosos se pregunten si existe alguna base para esas afirmaciones, más allá de la evidente intención de mancillar. Naturalmente, estas palabras están dirigidas a aquellos musulmanes sunnis o shias que son acreedores a que se les dirijan palabras por ser honestos buscadores de conocimiento, que, como dice el Sagrado Corán, يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ, aquellos que prestan atención a las palabras, وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ, y siguen la mejor. Dice Dios también en el Sagrado Corán, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله, sed firmes por Dios, شهداء بالقسط, sed testimoniantes con el qist, con la equidad y la justicia, ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا, que la animosidad contra un pueblo no os lleve a obrar injustamente, اعدلوا, actuad con justicia, هو أقرب للتقوى, eso es lo más cercano al taqwa, al comportamiento piadoso, واتقوا الله, y tened temor de Allah, Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ciertamente que Dios está informado de lo que hacéis. Dios es testigo, junto con sus ángeles y mensajeros, que este tema desagradable en particular lo exponemos solo como una refutación a la bajeza de lo que plantean estos obcecados intransigentes, por si algún descuidado se lo toma en serio, y sin ánimo de devolver insultos ni de hacer
A su vez, por nuestra parte, también una lectura enferma, también nosotros hagamos una lectura enferma de textos sunnis en general o textos wahhabis en particular, ya que, como dice el poema árabe, La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlah, no censures una actitud y cáigase lo mismo, o traigas lo mismo. Estas calumnias con falso ropaje académico las realiza quien hace una lectura enferma de los textos que pertenecen a los demás. Suficiente muestra de doble rasero y deshonestidad son los ejemplos que expondremos a lo largo de esta charla de cómo se traduce capciosamente, incluso se tergiversa descaradamente un enunciado de un opositor, de un khasm, en tanto que se intenta mostrar diferentes explicaciones correctas de esa misma frase o ese mismo argumento cuando surge de una fuente afín. Las calumnias contra opositores, las cuales indicarían, esas calumnias indicarían que esos opositores validarían aberraciones y obscenidades en su mero carácter de insultos a oponentes, es un tópico que no tiene un valor académico. No tiene un valor académico en sí mismo, pero aclarar la forma en que se manipulan los enunciados por parte de los intolerantes puede echar luz sobre muchos otros temas que sistemáticamente son tergiversados de manera similar. Y este es el propósito de esta charla. Bueno, los textos con juicios y dictámenes de renombrados sabios sunnis que serán usados en estos párrafos, que serán usados como una evidencia, y que son textos exactos, con sus imágenes de sus libros, son textos exactos a los usados en la calumnia contra los shias, alegando que les son propios. Bueno, como veremos, son textos que dicen exactamente lo mismo que se calumnia contra los shias, siendo que los shias nunca lo dijeron y siendo que está en libros que no son shias, que son libros propios de aquellos que hacen la acusación. Sí, de manera descarada sucede esto. Bueno, más allá de la comparación y la justipreciación académica fundamentada con fuentes mostradas y comprobables, esto no dejará lugar a excusas para que una persona justa se atenga a la objetividad al realizar una lectura de los textos de otras corrientes. Vamos a ver cuál es la forma de hacer una lectura correcta de los textos de los demás, siendo justos, como dice la ley del Sagrado Corán. Y como dice también la ley, dejar de lado la animosidad. Por lo tanto, dejaremos de lado cualquier animosidad. Los libros académicos, sobre todo los escritos con anterioridad a la época de la proliferación de las informaciones sueltas en redes sociales y otros medios, y su acceso a personas no formadas, porque esto de la difusión masiva de estos textos se ha dado de una década o dos a esta parte. Y hoy con estas redes sociales se difunden, se saca de contexto alguna sección o un párrafo o medio párrafo, algunas palabras sueltas de un libro de un oponente, y con eso se trata de armar un argumento, o se muestran algunas imágenes también confusas sin la explicación necesaria. Bueno, ahora con esto de las redes sociales y el uso, las redes sociales y otros medios y su acceso a personas no formadas, este punto es muy importante, hace falta que tener en cuenta muchas cuestiones como para no caer en ese grandísimo pecado que es calumniar e incluso a los oponentes. Estos textos que se escribieron de manera especializada obviamente están dirigidos por sabios a sus pares, quienes las comprenden. Y es por eso que hace falta una explicación como la que ahora estamos dando. Qué lejos han quedado esas épocas en que no se aceptaba a un alumno sino bajo severas condiciones y pruebas de libros que se escribían con terminología estricta y sin reiteraciones, sino con abreviaciones que eran suficientes para los ilustrados e incomprensible para los neófitos. El uso condensado y breve o sucinto de las expresiones y terminología de los sabios, sumado a la poca formación de algunos devenidos en religiosos islámicos y la animosidad de estos devenidos en religiosos islámicos contra los demás,
puede echar luz a la forma en cómo se pergeñan estas calumnias. Un ejemplo preciso. Alguien con mínimos estudios de jurisprudencia sabe muy bien que en las penalidades de la Sharia o ley islámica existen dos tipos de castigos. Las penalidades se dividen en hudud, que son penas determinadas, algunas veces vi que los traducen como penas coránicas. Están los hudud, están los ta'zirat. Podemos llegar a traducirlo como correctivos o penalidades no definidas dentro de la ley islámica, sino que están sujetas a diferentes factores y condiciones. Bueno, los hudud, que es el plural de hadd, son penas inmutables. Y al cumplirse sus condiciones, que no son fáciles de cumplir esas condiciones, son ineludibles. Se las traduce en la literatura en castellano como penas coránicas, pero bueno, vamos a usar más que nada el tema de penas inamovibles o invariables. Bueno, los ta'zirat son castigos o correctivos que no tienen una pena definida con precisión y en todo caso están limitadas, pero sujetas al criterio del juez islámico. Digo están limitadas porque de cualquier forma en un acto que sea pecado y que tenga el mismo tenor o sea afín a otro que sí tiene hadd, que sí tiene una pena coránica, una pena invariable, la penalidad nunca puede tener la misma intensidad, tiene que ser menos, y mucho menos sobrepasarla. Por ejemplo, si alguien es hallado masturbándose por testigos y llega a judicializarse su caso, el juez determina que ese acto no tiene hadd, no tiene una pena determinada, pero puede determinar un ta'zir, el cual por lo menos debe ser por dar un ejemplo, un latigazo menos para que no llegue al nivel de hadd. O sea, no tiene que igualar nunca un castigo que sea el mismo tenor de otro que sí tenga hadd, no tiene que igualarlo y mucho menos sobrepasarlo. O como por ejemplo sucede con la fornicación. La fornicación es afín a la masturbación, entonces podemos decir que podría ser similar. No. De ninguna manera puede llegar a igualar el castigo y puede ser, entonces su castigo puede ser simplemente unos días de cárcel o incluso una multa, puede incluso, muchos de los ta'zirat hoy en día la forma en que son tratados es como se trata en el resto del mundo los castigos, y no es por estar obviando la Sharia o la islámica en lugares que quieren aplicarla, sino porque son ta'zirat, la mayoría son ta'zirat. Los hudud son limitados, son unos cuantos. El caso es que hubo cuestiones en las que un wahabi malicioso elige una frase de un libro shia que, por ejemplo, dice la masturbación no tiene hadd y corta ahí la frase sin leer lo siguiente, que es en cambio tiene ta'zir. Esta frase en cambio tiene ta'zir, no la lee y saca de contexto o corta la frase al decir la masturbación no tiene hadd. Y difunde en sus redes que los shias validan la masturbación. Dicen que no tiene hadd, que no tiene castigo. Bueno, ni hablar de las traducciones maliciosas al castellano. Otro ejemplo, a ver, entre las 27 condiciones para que se corte la mano al que comete hurto, además de que la persona sea adulta, cuerda, que lo hurtado no sobrepase un gramaje en oro, que el que hurta no sea padre de la víctima, un montón de 27 condiciones. Bueno, además, entre esas 27 condiciones está la condición de que el que hurta no sea padre de la víctima. Entonces, al no cumplirse esa condición, se juzga que ese caso no tiene hadd de hurto. Eso no significa que no exista hurto. No significa que no hay pena o castigo. Significa que no se aplica esa pena en particular, que es el corte en la mano. Que ni siquiera es cortar la mano, es corte en la mano. Bueno, no vamos a explicar eso ahora. Y en cambio se aplica un ta'zir, que serán meses o años de cárcel o latigazos, bueno, etc. Pero eso no significa que no sea delito. Entonces, si leemos en un libro de jurisprudencia que si una persona es padre
el que hurta es padre de la víctima, no hay had, no significa que no hay delito. Decimos que no hay had, no hay un delito fijo, estipulado dentro de lo que es la jurisprudencia islámica, la cual tiene como fuentes principales el Sagrado Corán y los hadices acreditados o narraciones acreditadas del profeta del Islam. Bueno, análogamente, decir que si un hombre viola, somete a su esposa violándola, si decimos que eso no tiene had, no significa que no es un delito. Un islamófobo puede llegar a decir, bueno, los musulmanes dicen que no existe la violación en este caso. Bueno, lo que no tiene el had de la violación es severo. Violar a una mujer con todas las condiciones para que se cumplan, digamos, están todas las pruebas. Si se reúnen todas las pruebas y están dadas todas las condiciones, el que cometió ese pecado debe ser ejecutado dentro de lo que es la Sharia islámica. Bueno, en un lugar donde hay sistema islámico, por supuesto, ninguna pena se aplica si es que no existe un juez, un sistema de gobierno. Bueno, ningún musulmán o grupo islámico por su cuenta puede aplicar ninguna de estas cuestiones sobre las que estamos hablando. Bueno, en este caso, si una persona viola a su esposa, decimos que no tiene had, o sea, una pena coránica estable y fija. No significa que no es delito. Bueno, esta es una respuesta a los islamófobos. Sino que lo que no se lo ejecutará, siendo ese el had por violación comprobada, sino que se le aplicarán latigazos, tiempo de cárcel o algún otro ta'zir que a lo mejor sea similar a lo que ocurre hoy en día en Occidente. No, seguramente será un poco más porque este tipo de delitos, por la moral imperante en lugares donde se ha consolidado un gobierno basado en el Islam y la Sharia, se considera como algo mucho más grave que puede llegar a considerarse en países con mayor liberalidad en cuestiones de índole sexual. Bueno, tal vez algunos puedan suponer que los wahhabis, bueno, tal vez no manejan estos términos, y eso sumado a la animosidad contra los shia, bueno, eso los lleva a concluir equivocadamente esas nociones. Pero el caso es que, como ya veremos, los juristas sunnis, es más, los fundadores de las escuelas jurídicas sunnis, y no cualquier sabio contemporáneo, usan esas expresiones propias de los estudios islámicos, de las ciencias del Islam. O sea, son conocidas también, no es algo propio del mundo shia. Personas célebres, wahhabis, como Ibn Taymiyyah, usan esos mismos términos. Esto solo deja la opción de la mala intención de los calumniadores. Esa es una de las reiteradas calumnias de un mediático wahhabi, uno que se llama Taha Daylami de Irak. Esa es una forma de calumniar a la Shia. Por ejemplo, en una de sus calumnias contra Sayyid Sistani, Marja, referente del shiismo mundial, en una de sus calumnias se ha tomado una de sus fatwas, o sea, uno de sus dictámenes religiosos que trata sobre ghuslul janaba, el baño ritual que una persona debe realizar cuando está en estado de janaba. Janaba es la polución por haber tenido una actividad sexual. La persona que ha tenido una actividad sexual debe hacer un ghusl janaba. Ghusl, baño ritual por janaba, por polución sexual. Bueno, existen unas fatwas que tienen las diferentes marja o referenciales religiosos, y a partir de la fatwa de Sayyid Sistani al respecto, o una de las explicaciones, a partir de esa fatwa ha inventado aberraciones que solamente son producto de una mente enferma, de la mente enferma del calumniador. Una de esas calumnias es que una supuesta frase escrita por el Sayyid Sistani demostraría que los shias validarían la homosexualidad. Bueno. اللغم هو عندهم جماع موجب للجنابة وعندهم جماع لا يوجب الجنابة. هل تعلم ما هو الجماع الذي لا يوجب الجنابة؟ هنا الكارثة. في الدبر. نعم. في الدبر؟ لا. أم ماذا؟ اقرأ، هسه نقرأ ونشوف. نعم، تفضل. هذه الفتوى، طبعا هاي فتاوى مع رئيس الحوزة أنا دا أتكلم. نعم. يقول الجماع في قبل المرأة ودبرها يوجب الجنابة للرجل والمرأة.
ولا يترك الاحتياط في وطئ غير المرأة، في الواطئ والموطوء. منو غير المرأة؟ الرجل. يعني الغسل هنا أو يعني الإفطار هنا على بقى من باب الاحتياط. والله ما فكرت فيها قط. عندهم إتيان الذكر لا يوجب الغسل إلا على سبيل الاحتياط. استغفر الله. أي؟ هذا الجماع لا يوجب لا يوجب الإفطار يعني. نعم. فهناك جماع لا يوجب الجنابة إلا على سبيل الاحتياط حتى لو قال لزوما. هذا بربكم دين؟ هذا الدين؟ هذا دين؟ فيا أيها الشيعة انتبهوا أو لا تنتبهوا، هاي مسألة ثانية. وإنما أنا أكلم المسلمين وأكلم السنة، أقول لهم هذا هو دين الشيعة اللي أخذوه عن الفرس، فكيف تريدون منا أن نتفق مع هؤلاء؟ صحيح، يعني هذه هي الحق. A ver, ¿cuántas veces hemos visto una acusación tan fuerte, tan escandalosa, que nos hace pensar, no, esto no puede ser del todo cierto? Bueno, hoy vamos a hacerle la autopsia a una de esas acusaciones. Vamos a desarmar una afirmación explosiva, no solo para ver qué pasó en este caso, sino para descubrir una fórmula que se usa una y otra vez para crear desinformación. Muy bien, empecemos por el principio, la chispa que encendió todo este fuego. El centro de todo es una acusación pública, hecha con micrófono en mano, digamos, basada en la supuesta interpretación de un dictamen religioso, lo que se conoce como una fatwa. Y aquí está la acusación, tal cual. Es una bomba, ¿no? La idea de que un clérigo de ese nivel está diciendo que algo considerado un pecado gravísimo en su fe es, de alguna manera, aceptable. Uf, está diseñada para generar indignación al instante. Y la cosa no para ahí. La acusación viene envuelta en un lenguaje que busca dividir, que convierte un supuesto debate religioso en un conflicto sectario y hasta étnico. Una figura mediática sale y lanza una afirmación explosiva. Y claro, no lo dijo así nomás. Presentó lo que parecía ser una prueba irrefutable. Una cita, una fatwa o norma religiosa que supuestamente abría una especie de puerta trasera legal para las relaciones entre personas del mismo sexo. Pero, como siempre, hay que preguntarse, ¿es verdad? O sea, ¿la cita es real? Y si lo es, ¿de verdad significa lo que esta persona afirma? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Para desenredar este nudo solo hay un camino, ir directo a la fuente. Pues resulta que la famosa cita no existe. No como la presentaron. Era como un Frankenstein de palabras, pedazos de frases distintas, sacadas de aquí y de allá y cosidas para crear algo totalmente nuevo y engañoso. Vamos a poner la cita falsa cara a cara con el texto original. La verdad contra la mentira. Miren esto. A la izquierda, la cita manipulada. A la derecha, el texto completo y original. Es que el engaño salta a la vista. La cita falsa sugiere que una purificación es solo una precaución, pero el texto real dice que esa precaución es un lavado extra, adicional al que ya es obligatorio. O sea, todo lo contrario. Exige más pureza, no menos. La manipulación le dio una vuelta de 180 grados al significado. Lo que vendieron como una especie de permiso, en realidad era una discusión técnica sobre qué hacer para purificarse después de cometer un acto que ya se da por sentado que está prohibido. Dice el calumniador que de esa fatwa de Sayyid Sistani se entiende que habría dos tipos de relaciones sexuales. Un tipo de relación sexual que trae dentro del shiismo. Es lo que él entiende al leer el texto de Sayyid Sistani. Existirían dos tipos de relaciones sexuales. Una que trae aparejado el ghusl o baño ritual obligatorio y otra que no exigiría el ghusl o baño ritual obligatorio. Y que, según palabras de este calumniador, lo trágico es que la que no exigiría baño ritual sería la relación homosexual. Bueno, el calumniador menciona una cita falsa. Él dice esta frase de Sayyid Sistani y la dice en árabe como si estuviera leyendo el libro, pero no muestra la frase, no muestra ni siquiera una imagen, como para decir que es una imagen manipulada. No muestra imagen en absoluto. Y sin aportar pruebas que ese sabio shia habría escrito la siguiente frase, la dice que el Sayyid Sistani diría lo siguiente.
No lo dice, hay que aclarar, sobre todo cuando se hacen cortes de videos. Diría lo siguiente: al realizar el coito, ya sea en la vagina de la mujer o en su ano, es obligatorio el baño ritual tanto para el hombre y para la mujer. Y no deja de ser precaución hacerlo cuando se realiza no con una mujer, por el ano no con una mujer, tanto para el penetrador como el penetrado. Bueno, esta sería la supuesta frase de Sayyid Sistani. ¿Qué es lo que quiere dar a entender este hombre? Que hay dos tipos de coito, donde uno implicaría una obligación de hacer ghusl o baño ritual, que es cuando uno tiene relaciones sexuales con una mujer por su vagina o por su ano. Y si se realiza una relación sexual por el ano y no con una mujer, es precaución nada más hacerlo. Esa sería la frase, que no existe. Hay que estar aclarando para... El calumniador sigue diciendo: ¿acaso esto es religión? هذا بربكم دين؟ هذا الدين؟ هذا دين؟ Bueno, yo les digo a mis hermanos sunnis, porque considero mis hermanos, que esto no es correcto. Este hombre dice: esta es la religión que los shias tomaron de los persas. Bueno, incluso menciona, sin mostrarla, la cita. Citaría del libro donde se encontraría, bien condicional el verbo, donde se encontraría ese texto, dejando entrever que la cita es tal cual la dijo. Bueno, analicemos la calumnia y veamos si tiene un fundamento. Bueno, después de investigar en los libros de Sayyid Sistani y en su página web oficial, no hay indicios de una fatwa exactamente como la que transmite el calumniador. El calumniador toma frases de diferentes fatwas, las une como se le ocurre y presenta eso como si fueran expresiones de una misma fatwa o dictamen religioso. Terminantemente, no hay un coito que no conlleve baño ritual, de ninguna manera, que simplemente sería una precaución. No existe, ni tampoco hay frase alguna que lo valide, ni que valide la homosexualidad. Lo más cercano en expresiones a la calumnia mencionada es una que se encuentra o es citada en el libro Al-Masail al-Muntajaba del Sayyid Sistani. Este libro, Al-Masail al-Muntajaba, sería el libro de leyes prácticas, libro donde están las normas para ser aplicadas por los mukallafín, aquellos que tienen una obligación de actuar según la ley islámica, que es el libro que trata sobre estos temas de Sayyid Sistani. Este libro, Al-Masail al-Muntajaba. En estos párrafos se mencionan las diferentes causas para tener que realizar el ghusl o baño ritual por janaba, por polución sexual. Entre esas causas se encuentran dos. Uno, hay diferentes tipos de ghusl. Entre los ghusl está el ghusl o baño ritual por haber tocado a una persona fallecida, por el ghusl que se le hace a la persona fallecida. Están los ghusl que son mustahab o preferibles o meritorios, como el del día viernes y otros. Y está el ghusl por janaba. Y el ghusl por janaba, que es la polución sexual, tiene dos causas. Uno, la mera eyaculación. Un hombre eyacula, ya tiene que hacer ghusl, haya habido o no haya habido relación sexual con otra persona. Esa es la primera causa. Y la segunda causa es el coito. Así es como están los libros de jurisprudencia. Estas dos cuestiones conllevan la obligación de realizar un ghusl o baño ritual para las oraciones, para la lectura del Corán, etc. Bueno, la cita textual del libro de Sayyid Sistani es de la siguiente manera. Vamos a ver la frase manipulada. Bueno, primero está la mera eyaculación y el segundo es el coito. Al-jima'. Al-jima' wa law lam yanzil. El coito, aunque no hubiera eyaculación. El coito ya por sí mismo, la sola penetración, ya implica que se debe hacer el ghusl o baño ritual. Fi qubulil mar'a aw duburiha. En la vagina de la mujer o en su ano,
في قبل المرأة أو دبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. Y eso hace que se vuelva obligatorio el baño ritual. Eso conlleva que estén en un estado de janaba tanto el hombre como trae aparejada la janaba tanto para el hombre como para la mujer. Bueno, y aquí es donde sigue hablando. Wal ahwat wujuban, y es precaución obligatoria fi wat'i ghayr al mar'a, que cuando se produce una penetración pero no a la mujer, al jama', es precaución el jama', juntar o reunir o hacer las dos cosas, bain al ghusl o al wudu. En el primer caso, hacer ghusl, hacer el baño ritual era suficiente para realizar las oraciones. En este caso es ahwat, es precaución que además de hacer ghusl, que siempre hay que hacerlo, al ahwat el jama', juntar el ghusl con el wudu, que además del ghusl también debe hacer wudu. Lil wati wal mawtu', tanto para el que penetra como para el ser penetrado. Bueno, como ya están viendo, estamos usando expresiones no muy felices, pero que se deben de decir cuando uno explica un juicio de la Sharia o cuando se habla en jurisprudencia. Vamos a analizar un poquito esta frase que acabamos de decir, que sí existen en el libro de Sayyid Sistani. Bueno, el calumniador primero manipuló la frase, cortándole segmento, para dar a entender de manera enferma que es obligatorio el baño ritual al realizar el coito con una mujer tanto por la vagina como por el ano, y que solo sería precaución hacerlo si el coito fue con un hombre. Cuando claramente dice que la precaución es que además de hacer el ghusl se debe hacer el wudú. Cortan la palabra precaución y solo sería precaución. Solo sería precaución que además de hacer el ghusl hacer también el wudú. Esta parte es la que se ha cortado de manera malintencionada. Bueno, primero transmite una frase que no existe, tal cual la dijo el Sayyid Sistani o tal cual la escribió el Sayyid Sistani. Y luego, por su parte, imagina. Esa es la primera parte. Es transmitir algo que no existe. Esa es la primera parte. Y luego, por su parte, imagina e interpreta maliciosamente que ese texto le daría un estatus validatorio a la relación homosexual. ¿Por qué? Porque si el Sayyid Sistani está hablando de manera tan normal de que hay que hacer ghusl si uno tuvo relación con una mujer, y hay que hacer ghusl si uno tiene relación con un hombre, y lo dice de una manera así tan fácil, sin inmutarse, ¿está validando la homosexualidad? No, nunca, de ninguna manera. No está validando la relación la homosexual. Lo que está haciendo el Sayyid Sistani es explicando la norma. Este hombre cree que le está dando un estatus validatorio a la relación homosexual y comienza a hacer críticas. ¿Pero a qué está haciendo críticas? Está haciendo críticas a su propia imaginación. Los libros de jurisprudencia no repiten obviedades. Es una verdad de perogrullo que la homosexualidad está prohibida en el Islam. Exactamente en ese mismo libro de Sayyid Sistani, un poquito antes, al tratar los hudud, un poco después, porque aquí está hablando de lo que es el ghusl, que son los primeros capítulos. En capítulos posteriores, cuando ya se trata el hudud o penalidades inmutables de la Sharia, se define explícitamente la prohibición de la homosexualidad y de la enorme penalidad que tiene. Tiene la peor penalidad de todos los castigos. No es necesario que en este tipo de libros especializados de normativas repetir entre paréntesis esas obviedades. En un ámbito como el Internet en castellano, donde hay desconocimiento de estas obviedades, tal vez sea pertinente redactarlo agregando paréntesis. Por ejemplo, si un hombre realiza el coito en el ano no de una mujer, abrir paréntesis, lo cual es prohibido y repugnante y motiva castigos severos si se demuestran, cerramos paréntesis, es precaución que además de realizar el ghusl o baño ritual, abrir paréntesis, porque a pesar de ser un pecador, esta persona también debería rezar o de alguna manera quiere leer el Corán o algo y quiere hacerlo de manera correcta, cerrar paréntesis, también realice el wudú o ablución. No se está validando ninguna relación homosexual. Se está diciendo alguien tuvo una relación homosexual, tiene que, la precaución, además de hacer el ghusl, que lo debe hacer, también hacer el wudú. Porque incluso estas personas, ya sea que se arrepientan o por lo que sea, si quieren tener un estado de pureza, esa es la forma para que tengan un estado de pureza ritual para el rezo, para la lectura del Corán, etc. No se está validando ninguna relación homosexual
por estar mencionando cuál sería la forma de purificación ritual de esas personas que, abrir paréntesis, han cometido ese tremendo pecado. Bueno, un libro de jurisprudencia en árabe no requiere esta reiteración de obviedades para un lector familiarizado con estos temas. Ningún libro especializado tiene tales aclaraciones constantes de conceptos básicos, lo cual solo sería pertinente para los recién iniciados en un tema. Además, es de hacer notar que la frase real no dice si realiza el coito con un hombre, sino que dice si se realiza el coito no con una mujer, para incluir incluso el crimen de la pedofilia e incluso la sodomización de los animales. Bueno, tal vez estoy haciendo mal y le estoy dando a esos intransigentes de mente enferma más supuestos argumentos imaginados. O habría que aclarar entre paréntesis que eso también está prohibido y que eso es aberrante y que nadie valida eso. Sobre todo para aquellos que no quieren o de manera adrede e intencional no se toman el trabajo de hojear el mismo libro del cual están sacando estas frases, cortando estas frases para pegarlas y dar a entender algo que no, algo que no hay que existe, y tratar de leer o transmitir como un texto shia explícito algo que nunca se ha escrito en ningún libro shia, y lo cual incluso es una verdad de perogrullo. Si bien bueno, tampoco faltan quienes también insinuaron la calumnia de que la shia valida la pedofilia y la sodomización de los animales con argumentos, entre comillas, como este mismo que yo acabo de poner como botón de muestra. Bueno, más allá de la malicia del calumniador de cortar segmentos de frase, el hecho de definir cuál es la obligación de purificación ritual que tiene alguien que realizó esos actos prohibidos no es validar esas aberraciones. Si además de ignorancia existiera honestidad, solamente hojeando el mismo libro o refiriéndose en el índice donde se trata las penas coránicas, el hudud y la definición y pena de la homosexualidad, no quedaría lugar para semejante calumnia, si hubiera honestidad. Aunque alguien haya realizado tal acto aberrante y prohibido, todavía le queda la obligación de rezar. Alguien cometió un acto homosexual, eso es incorrecto en el Islam, está prohibido. Bueno, aún así, después de hacerlo, todavía tiene la obligación de rezar y ayunar. Y el hecho de explicar cómo ese pecador debe purificarse para el rezo no es validar el anterior acto prohibido que haya cometido. Esto ni siquiera es algo que deba ser explicado, pero es la malévola repetición constante de la calumnia por parte de comunicadores wahhabis en medios de difusión masiva lo que puede generar alguna duda bajo la equivocada premisa de que nuestro sheikh no podría caer en la bajeza de mentir tan descaradamente, así que debe haber algo de verdad atrás. Bueno, a pesar de que alguien haya sido envenenado mentalmente, mientras conserve su capacidad de razonar, eso no le quitará responsabilidad en el día del juicio final. En Yom al-Qiyamah será mas'ul, será interrogado, será preguntado. Esto es similar a otra calumnia contra el imam Khomeini, rahmatullah alayh, a quien también se acusó de validar la homosexualidad. ¿Por qué? Porque al mencionar a las personas con las que alguien no se puede casar, dice una persona no se puede casar, qué sé yo, con dos hermanas al mismo tiempo. Alguien no se puede casar con sus hermanas de leche que hayan sido amamantadas por la misma nodriza. ¿Qué más? Al mencionar a pesar de la madre, la hermana, obviamente la tía, al mencionar a las personas con las que alguien no se puede casar, dice: un hombre no puede casarse con una mujer que sea madre, hija o hermana de un hombre con quien él haya realizado el coito. Eso es lo que dice. Los calumniadores concluyen con su mente enferma que se estaría validando la relación homosexual al deducir que de esa manera se estaría dando a esa madre, hija o hermana de la persona del homosexual, se le estaría dando el estatus de mahram, de relación de parentela íntima por matrimonio. Y es por eso que no podría casarse con esas mujeres, según su interpretación. Entonces, de esta manera, al darle el estatus de mahram, su imaginación los llevó a pensar que el imam le está dando el estatus de mahram. Entonces, estaría validando la unión homosexual. El caso es que nunca se indica que se produce ningún estatus de mahram, ningún estatus de relación por afinidad con la cual
una persona tiene una relación de afinidad con la que no puede casarse. De ninguna manera el imán dice que se produce un estatus de mahram. Y esa conclusión enferma son las propias de extremistas e intolerantes. El juicio es solo como dice la frase de la fatwa. Una persona, si ha tenido una relación homosexual, un hombre con otro hombre, no puede casarse con la hermana, con la hija, bueno, ni con la madre de este otro hombre. La razón, bueno, estarán las narraciones, para que, bueno, si se casan, estarán cerca, a lo mejor uno de otro, pueden llegar a volver a cometer el pecado, no sé. La cuestión es que esto no es algo que inventan los sabios, lo deducen de las narraciones del Corán, del Sagrado Corán, y de las narraciones del profeta del Islam, de Ahlul Bayt, de los imames de Ahlul Bayt, a quien los chiitas consideramos inmaculados por las palabras del mismo profeta del Islam. Ciertamente que dejo entre vosotros dos de tesoros, as-saqalain, Kitabullah wa itrati, el libro de Dios y mi descendencia. Y un montón de hadices y narraciones más que incluso nuestros mismos hermanos sunnis tienen estos hadices en sus libros, y por estas razones consideramos a nuestros imames, a los dos imames de la descendencia del profeta, de la familia del profeta del Islam, como a sus dichos como prueba de valor. Y son de estos dichos de los cuales los sabios han extraído, junto con otras fuentes del Islam, que han extraído que una persona no puede casarse con la hermana, madre, hija de alguien con quien ha tenido una relación homosexual, pero de ningún momento se habla que se le da un estatus de mahram. Bueno, similarmente, según la jurisprudencia shia, un hombre no puede casarse con una mujer con la que su padre haya fornicado. Un hombre ha fornicado con una mujer. El hijo de ese hombre no puede casarse ya con esta mujer. Eso es algo que está dentro del ahkam, dentro de las normas shia. ¿Eso es validar la fornicación? ¿Y darle a esa mujer el estatus de mahram o de madrastra respecto al hijo de la persona con quien ese hombre ha fornicado? No es así. Simplemente, la norma es que no puede casarse con esa persona. También hay que abstenerse de comer la carne de un animal que haya sido sodomizado. Si un animal ha sido sodomizado, un burro, una oveja o algo, no se puede comer la carne de ese animal. No se le está dando al animal el estatus de mahram. A esa pobre cabra o burro no se le está dando ningún estatus de nada. Se dice que no se puede comer la carne de ese animal. No se valida ni la fornicación, ni la homosexualidad, ni la zoofilia, y solo una mente enferma de odio deduce eso. Únicamente estamos respondiendo a intolerantes. No estamos atacando a ninguna corriente por sus ideas, creencias y normativas. Otras veces se distorsiona con malicia el uso de las palabras, como el verbo nakaha. Nakaha, que en las narraciones muchas veces se usan como un eufemismo sobre la relación sexual, porque en realidad nakaha significa tomar en matrimonio o casarse, pero el uso en las narraciones y en la literatura, al usarlo como un eufemismo, ya adoptó también la forma o el sentido de expresar como un sinónimo de tener relaciones sexuales. Entonces, muchas veces se usa esta palabra en el sentido de tener relaciones sexuales y se la traduce como haber tenido un matrimonio. Si un hombre nakaha a otro hombre, algunos intolerantes podrían llegar a traducir: si un hombre toma en matrimonio a otro hombre. No, significa tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Estos eufemismos muchas veces se usa para no ser tan gráficos. Vemos que es la forma más decorosa de aludir a una relación sexual y calificarla o de ilícita o de prohibida. Mientras que en otros temas y sobre todo en otras épocas, esta palabra alude simplemente al matrimonio. Solo que cualquier persona de mente sana que solo lea el texto real, sin los agregados explicativos y mucho menos los condimentos agregados por los wahhabi, a pesar de que fuera alguien que no conociera el uso de este verbo, entiende el contexto muy claramente. Bueno, a continuación haremos un análisis de textos similares que se encuentran en fuentes sunni. Textos que una mente enferma, como la de esos que inventaron calumnias contra los shia, podría usarlos para proceder al escarnio y descrédito de los sunni. Cosa que ya aclaramos que no vamos a hacer. Pero esperen, porque el análisis no termina ahí. De hecho, ahora viene la parte más irónica, un giro de tuerca que nadie se esperaba.
Y bingo, la investigación encontró una norma prácticamente idéntica. ¿Y de quién? Nada menos que de Abu Hanifa, el fundador de la escuela de derecho sunita más grande del mundo, una figura central para la tradición del acusador. Y al ponerlos lado a lado, la hipocresía es evidente. Por un lado, un texto chiita manipulado para insinuar algo. Por el otro, un texto sunita, auténtico y directo, de una autoridad máxima que usa un razonamiento técnico muy similar. Esto deja al descubierto una doble moral tremenda. Y que no se piense que esta es una fuente rebuscada o escondida, no. Viene del corazón mismo de la tradición que el acusador defiende. Está documentado por eruditos sunitas de primer nivel. Bueno, la primera fuente, Kitab al-Muhalla. Vamos a ver el tomo 6, la página 194. Este Kitab al-Muhalla bil-Athar, también conocido simplemente como al-Muhalla, es un libro de leyes y jurisprudencia islámica de Ibn Hazm al-Andalusi, un famoso erudito islámico sunita del siglo XI. Según este texto de Ibn Hazm, Abu Hanifa opina que quien sodomiza a un hombre y lo penetra, o quien penetra a una mujer solo por el ano, o penetra a un animal por vagina o por ano y no eyacula, eso no invalida su ayuno. ¡Qué ironía! El texto atribuido a Said Sistani en realidad no existe. En cambio, este sí existe. Y no es de un sabio contemporáneo de nuestros hermanos sunnis o de los wahhabis, sino que es del fundador de una de las escuelas del sunnismo, como es Abu Hanifa. No es cualquier persona. Ese mismo juicio, con expresiones casi exactas a las falsamente atribuidas a Said Sistani, pronunciada por nada más y nada menos que por Abu Hanifa, el más célebre de los fundadores de las 4 escuelas sunnis, cuya escuela es la más difundida, en un texto narrado por el célebre anti-shia Ibn Hazm y comentado por los renombrados sunnis Fairuzabadi y An-Nawawi, encontramos que existe esta frase textual. Las fuentes sunnis que mencionan este dictamen son muchas, pero es suficiente con mostrar la siguiente. Bueno, Kitab al-Muhaddab de Abu Ishaq Ibrahim Ali ibn Yusuf ibn Abdullah al-Shirazi al-Fairuzabadi. Al-Fairuzabadi, famoso sabio sunni. La segunda fuente es Kitab al-Majmu' de Nawawi, en su comentario a ese mismo libro, en su comentario al libro al-Muhaddab. Bueno, su fatwa, la fatwa de Abu Hanifa, dice exactamente lo que falsamente se atribuyó a los shias, lo cual en psicología se denomina proyectar, atribuir al otro lo que uno mismo padece. ¿Cómo debemos reaccionar al respecto? ¿Devolver la gentileza y deducir que los sunnis validan la sodomía desde que su referente más célebre, y no un simple sabio actual, opina que sea algo importante, o no opina que sea algo importante, que amerite purificación y ni siquiera invalida el ayuno el que un hombre sodomice a otro, o se sodomice a un animal, o incluso a la misma mujer si la relación no es por la vagina? No ameritaría eso no invalidaría el ayuno. Podríamos hacer numerosos posteos en internet tomando esta frase, que sí existen, en diferentes idiomas donde demos por sentado que según los dichos de Abu Hanifa, los sunnis tendrían que si no hay eyaculación es válido sodomizar a un hombre o a un animal. ¿Acaso deberíamos clamar en las redes, oh comunidad de Muhammad, acaso eso que dicen los sunnis es religión? Tomaremos la religión de los persas, Abu Hanifa y Fairuzabadi. Astaghfirullah, no haremos eso. El caso es que los calumniadores y falsarios no son nuestros maestros. No haremos una interpretación enferma, sino que daremos una interpretación válida según las obviedades del Islam. La homosexualidad está prohibida en el Islam, eso es una obviedad. Abu Hanifa sostendría que a diferencia de la vagina, el ano no es el lugar de acto sexual. Y es como si se penetrara, o es un orificio como la oreja, la boca o alguna abertura artificial del cuerpo. Por lo tanto, eso no produciría el estado de janaba o polución sexual. Y si hubiera eyaculación, la obligación del ghusl o baño ritual sería
O la invalidación del ayuno sería por la eyaculación y no por la penetración por esos orificios que no son la vagina, por lo tanto no serían la causa, la simple penetración no sería causa de que se produzca la janaba. Esa es su fatwa. No, de ningún modo estamos de acuerdo con ese juicio, pero a pesar de tener texto verdadero y no armado, como el que se armó contra Said Sistani, no haremos ninguna conclusión enferma y falaz como lo hacen los intolerantes contra la Shia y decir que se está validando la sodomización de hombres, la misma mujer o animales y todo ese tipo de cuestiones. No, simplemente está tomando el hecho de que esos orificios del cuerpo no son propios para el acto sexual y es por eso que no habría una polución sexual. Nada más. No estamos de acuerdo con eso, pero no vamos a ir más allá con nuestra propia imaginación, porque eso lo hace la gente enferma. Así que, al final, esto ya no se trata de un debate teológico entre escuelas de pensamiento. El tema de fondo es otro. Es la honestidad intelectual. El autor del texto que analizamos insiste en una lectura justa. Y es que estas normas, tanto en una tradición como en la otra, no son un visto bueno a actos prohibidos. Son discusiones súper técnicas de abogados sobre las consecuencias rituales de actos que, para empezar, todos están de acuerdo en que están mal. La lección que nos deja este caso es enorme. Primero, que el odio los puede hacer leer las cosas de la peor manera posible. Segundo, que siempre hay que ir a las fuentes originales antes de creer una acusación. Y tercero, y quizá lo más importante, que aplicar un estándar para los demás y otro para uno mismo es la definición de desinformación. La justicia intelectual exige medir a todos con la misma vara. Dios nos ha ordenado explícitamente en el Corán ser justos. Ya hemos leído la ley del Corán, incluso con quienes tenemos algún tipo de antagonismo. Y en el día del juicio final, quien haya hecho un átomo de mal lo verá. Incluso las intenciones y palabras. Y de esta manera no nos extendemos más con este tan penoso tema, pero que sirva como botón de muestra de cómo los intolerantes inventan mentiras contra sus correligionarios. En cuanto a los sunnis decimos nuestros hermanos y nunca haremos una interpretación enferma de sus libros, sino que si hay diferentes opciones para una terminología usada, tomaremos siempre la mejor opción. Dice a mis siervos, aquellos que prestan atención a las palabras, y siguen la mejor. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.